¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa Varieté, a este programa en el que repasamos todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con la historia, con la cultura, también de nuestra tierra de Algeciras. Y nos acompaña una vez más, como siempre, nuestro compañero inseparable, el cronista oficial de Algeciras, presidente de La Trocha, Carlos Gómez de Avellaneda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido una vez más. Bien hallado y muy contento estoy de hablar con vosotros. Sobre todo porque además aquí nos refugiamos un ratito del frío que hace fuera, ¿verdad? Sí. Es un cambio como el que entra en un horno, es una alegría. Un día de esos que como no estamos acostumbrados al frío, eso es, claro, se necesitan guantes y eso cosas. Es, que aquí no estamos acostumbrados a eso, son 8 graditos, creo que lo que hay fuera. Hablando de calor, se ha creado un vínculo, una amistad con el equipo a lo largo de estos años. No tengo nada más que expresar mi agradecimiento. Es mutuo, ¿eh? Lo podemos con el cariño decir. Que me tratáis siempre, y a La Trocha. Lo podemos decir que es mutuo y además agradecidos como siempre a la labor y a la contribución que hacéis, que siempre nos traéis contenido, cosas interesantes, atractivas, siempre estáis ahí dándole vuelta a la cabeza y nosotros lo único que tenemos que hacer aquí es sentarnos y charlar un ratito con vosotros para ver esos contenidos que nos traéis, que hoy, Carlos, si no me equivoco, continuamos con esa entrega faraónica de todas las publicaciones, ¿no? Recordemos de la zona. Que nos estamos ocupando y nos ocupamos periódicamente de autores y libros, tanto de autores de la zona como libros sobre la zona hechos por alguien de fuera, pero que tratan algún aspecto importante. Y hoy tenemos algunas cosillas, como siempre, ¿no?, de bastante interés. Hay libros de, digamos, ciertos vuelos y libros muy modestos, que son los que me interesan a mí. El que escribe una señora y ella se lo edita y... Siempre lo ha mencionado Carlos y además reiteramos y hacemos valer ese llamamiento para que toda aquella persona que tenga, ya lo ha dicho, o bien que él sea de aquí y haya publicado un libro, o bien que sea o no sea de aquí, haya publicado un libro sobre nuestro campo de Gibraltar. Y Carlos Gómez de Avellaneda le presta mucha atención, pone ese microscopio en esas publicaciones. Recuerdo, por ejemplo, algunas de personas domésticas, ¿no?, que sin mayor pretensión, pues por ejemplo, recuerdo una sobre los juegos, un libro sobre los juegos. Pero genial, ¿eh? Genial. En un desierto, que es la etnología en la comarca, igual que una figura impresionante fue Vegara, una figura impresionante fue Juan Ignacio de Vicente, este amigo de los juegos hizo lo que había que hacer en todo, que es consignar, tomar nota, trabajo de campo, los juegos que habíamos jugado todos, pero que no nos habíamos molestado en recoger. Si alguien hace lo mismo, por ejemplo, con los pregones, está haciendo una verdadera labor. Así es. Bueno, y además, afortunadamente, Carlos, esto es inagotable, vemos como constantemente salen publicaciones. Así que... Y estamos vivos, funcionamos, no somos un páramo en el desierto. Eso es. Hay mucha inquietud en toda la comarca, muchas ganas de escribir, muchas ganas de investigar y de trabajar. Quiere decir que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos a ir convirtiendo en un polo cultural. Si no lo somos ya, ¿no? Si tenemos un instituto de estudios campos, tenemos un montón de asociaciones, si tenemos unos ayuntamientos sensibilizados, sí, lo que nos hace falta es la cuestión universitaria, insistir más. Vendría fenomenal un par de facultades más. Para relanzar todavía más el panorama cultural. Ya nos daría el toque fenomenal. Definitivo. Pues sí que es verdad que, bueno, es un síntoma inequívoco de que estamos vivos, hay ganas de escribir, hay ganas de seguir publicando y nosotros además tenemos muchas ganas de que todas esas publicaciones y esos contenidos se conozcan, se difundan y sobre todo nuestra audiencia de Varieté las conozca. Así que si te parece, Carlos, vamos a ver... El primero va a ser de nuestro amigo José Antonio Ledesma, un viejo conocido del campo de Gibraltar, profesional de la información, también de la política, totalmente implicado en política, y que hace un libro muy curioso, muy interesante, y que ha sido celebrado por alguno de sus protagonistas como un libro ecuánime, porque es muy difícil escribir un libro sobre alcaldes
con la cantidad de partidos, ideas, con la cantidad de personas diferentes, con la serie de poblaciones, cada una pensando y no ofender a nadie. Y sin embargo, puede ser una crónica bastante constructiva y positiva. Yo, la verdad, veo que es un libro modélico en el enfoque de estas cuestiones. Siendo además parte política como él ha sido, ¿no? Ya es difícil tomar distancia, ¿no? Muy difícil separar el corazón de la cabeza y hacer las cosas con ecuanimidad. Por lo tanto, felicitamos a José Antonio y animamos a él y a otros a que hagan obras de crónica política, por llamarlo de alguna manera, pero siguiendo estas pautas de moderación. Siendo un tema local, ¿no? Y además muy concreto, hablar sobre los alcaldes del Campo de Gibraltar en un periodo determinado, llama sin embargo la atención el título, ¿no? El título parece que lleva una pretensión literaria, por lo menos. Es que un alcalde tiene muchísimo poder. Claro. Tal como están rodadas las cosas, pues hay prerrogativas que tiene un alcalde, un poco como el capitán de un barco, que en otros niveles teóricamente superiores de la administración no son tan potentes ni tan amplias, ¿no? Claro. A lo mejor un ministro puede hablar de su ramo, tiene poder en su ramo, pero es que un alcalde lo abarca todo, ¿no? Abarca todo. Y la cercanía, ¿no? También la capacidad de llegar de manera cercana a las personas. La cuestión directa, que es la pesadilla de los alcaldes, porque es que no tienen vida. No, claro. Como los políticos a nivel de la calle no tienen vida, porque es, oye, ¿qué pasa con esto? Claro, oye, claro. que esto. Y sin embargo, un señor en su despacho, bueno, él tiene una serie de filtros en un despacho más central. Difícil llegar, claro, a acceder. Y luego también, si tuviéramos libros como este, a lo largo de los alcaldes que ha habido en el Campo de Gibraltar, pues sería interesantísimo. Todo lo que sea consignar, la última que estuve aquí, hablaba de este libro hecho por un sanroqueño en el siglo XIX, que era una crónica de San Roque, que estaba todo recogido. Hablaba del telégrafo, ¿no? De todo aquello, ¿no? Impresionantemente interesante, pero en un pueblo, si hubiera estado todos, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tenemos también un viejo conocido. Un personaje entrañable y polifacético, con una inquietud cultural impresionante, que es José Salguero Duarte, que ha tocado, hablando en términos flamencos, muchos palos. Y aquí, este foco de interés no suficiente valorado todavía, a pesar de todo lo que se ha escrito y del centenario que se celebró y demás, que es la conferencia de Algeciras, que fue importantísima para el mundo, para Europa y para Algeciras, por una serie de motivos. Y que siempre hay muchos modos de análisis, el estudioso de las relaciones internacionales, de la política, la historia, el periodismo, cada punto de vista nos dice algo sobre la conferencia, que yo creo que incluso puede que no tuvieran ellos mismos conciencia de la proyección que iba a tener. Que iba a tener aquello, ¿no? O sea, desde luego, el que iba representando a Alemania tal y cual, sabía lo que se estaba jugando gordísimo. Sí, pero no había existido nunca antes una guerra mundial, ni había esa noción, ¿no? Exactamente, se pensaba en una guerra más convencional y otras cosas también. Es un punto de más de inflexión en el imperialismo y en el colonialismo, una inflexión. Y la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, le hace un freno al expansionismo británico. Siempre lo digo, el Imperio Británico no murió, pero quedó herido de muerte una tarde en una de las batallas en el Marne, cuando tuvieron una cantidad de bajas inasumible, pero es que al día siguiente otra cantidad de bajas, pero es que el país de enfrente lo mismo, pero es que... Y aquella carnicería espantosa se cargó varios imperios, se cargó a los zares, el austrohúngaro, el turco, el Imperio Británico se quedó detenido, ya no se pudo extender más.
salieron otras figuras emergentes, como muere el Imperio Ruso, pero sale el comunismo, y Estados Unidos sube un montón. O sea, aquello fue inaudito. Claro, fue un antes y un después, la proyección y la importancia del evento, ¿no? Hay que decir, volviendo al libro, perdona Carlos, que bueno, José Salguero escribe este libro cuando era colaborador profuso, además, del periódico El Faro, y en el año 2006, en el que se celebra el centenario de la conferencia de Algeciras, alrededor del cual ahí sí que se producen muchos eventos, se crea, por ejemplo, el Parque del Centenario, y él fue, digamos, de alguna manera notario directo de todo aquello que sucedió en aquel centenario. Lo recuerdo porque además lo conviví en esa época. Pues hubiera sido muy interesante crear un centro de interpretación sobre la conferencia, porque el acontecimiento lo merece. Lo merece, sí, sí. Y bueno, animamos a José Antonio a que siga con estos trabajos y estas cosas tan interesantes. Vamos a ver quién tenemos ahora. Bueno, también una figura insigne, ¿no?, de la investigación. Cronista oficial de San Roque, sí. Con una producción escrita ingente, una labor extraordinaria en su cargo. Y este libro es muy curioso porque, siendo de San Roque, Algeciras es el protagonista. Sí, ¿no? Porque la imagen esa parece que es la Marina. La Marina, la calle Pescadería, ¿no? Y el edificio del Pósito de Pescadores, que es el primero que se hizo, podemos decir, en Algeciras, en plan bloque de pisos. Sí. Anterior a este es el patio de Soto. Ah, sí, sí. Que no es más que una serie de corralas de vecinos superpuestas. Pero bueno, aparte de esto, este hombre... es un libro que tiene carácter autobiográfico, los tiempos periódicos que él pasaba en Algeciras, los recuerdos que tenía, todo esto lo hilvana, lo encardina, lo prepara con la cuestión histórica, y es un libro muy interesante, la verdad. En los tres casos me llama la atención, Carlos, fíjate, hablamos de los libros, pero también nos detenemos mucho en las personas que hacen este tipo de trabajos aquí en la zona, ¿no? Y en los tres casos que hemos pasado, José Antonio Ledesma, José Salguero y también con Pérez Girón, pues coincide el perfil de que son personas polifacéticas que han tocado la investigación, el periodismo, la poesía, en todos los casos, pues son ese tipo de perfiles, son, ¿no? Pequeños motores de nuestra cultura, sin duda. Y que desde luego, si ellos no hubieran dedicado su tiempo y su esfuerzo a estas cosas, seríamos más pobres. Totalmente de acuerdo. Es así. Vamos a ver quién viene ahora. Bueno, recopilador Roberto Losada, ¿no? Aquí tenemos con mi amigo Roberto un libro que es, en cierto modo, una guía del campo de Gibraltar. Sí. En primer lugar, toca aspectos, hace una recopilación de el asunto de la la novena provincia, que fue una reivindicación. Con algún aspecto que yo no conocía, como es que ya en 1820 y tantos, en el primer borrador de la división en provincias, se habla de una provincia en Algeciras, que luego desaparece en la redacción definitiva. O sea que había mucho que escribir sobre esto. Bueno, de hecho también hay un proyecto de Franco para crear una provincia que se iba a llamar Gibraltar, ¿no? Sí, esto es, digamos, primero, luego está el proyecto de Franco, que tenía un defecto gravísimo. Primero, que abarcaba, o sea, se le quitaban municipios a 2 provincias. A Málaga. Por lo tanto, eran 2 enemigos a que se hiciera. Claro. Luego no se contó con la población. No había una concienciación. La primera noticia que tuvimos, en mi caso particular, que en la tienda esta de Fillol pusieron un mapa con la provincia. O sea, lo primero. No nos habían dicho absolutamente nada. Era la cuestión de decreto. Y claro, estaba muy bien de cara a la recuperación de Gibraltar como cebo para, bueno, como atractivo. Cebo es feísima la palabra, ¿no? Atractivo. Hoy hubiéramos hablado de una comunidad autónoma o algo más jugoso, ¿no? Pero claro, tenía un defectillo. Y es que, aunque provisionalmente la capital se hablaba de una capital
mancomunada entre las poblaciones de la bahía, algún tipo de fórmula, con la recuperación de Gibraltar, la capital hubiera ido a Gibraltar. Claro, seguro, ¿no? Y claro, hay una disociación aquí, hay una situación un poco extraña, ¿no? Es un tema muy difícil, muy escabroso y que tiene como enemigos fundamentales los localismos. Claro. Y aquí no sé cómo hubiera salido. ¿Cómo hubiera salido eso, no? Ahora que coincido en que hay una provincia natural, que es el campo de Gibraltar. Yo he trabajado en Cádiz durante más de 3 años y tengo unos recuerdos fabulosos. Pero la distancia, ¿verdad?, de Cádiz a aquí. La distancia mental, la emocional. Provincia, o sea, el campo de Gibraltar es la provincia 3 veces decapitada. Primero, se encuentra sin su capital natural, en época romana, primero Cartella, luego Julia Traducta. Dejemos la época romana. En la Edad Media, la destrucción de Algeciras, exactamente en 1375, deja la comarca completamente sin una ciudad importante. Luego la ciudad importante fue Gibraltar, claro. el Gibraltar de los siglos XV, XVI, XVII. Pero al perderse se quedó el territorio diseminado. Y cuando se hace el reparto de provincias, no hay una ciudad importante que capitalice efectivamente, que técnicamente sea capaz de asumir las responsabilidades de una población. Entonces, a Cádiz. Y la verdad es que esto no es ir en contra de Cádiz, sino analizar lo que es la historia. Tenía que ser, igual que también en la serranía de Ronda, la capital natural es Ronda. Es Ronda, claro. No Málaga. Claro. Y la Sierra de Cádiz tiene en algunos casos más vinculación con Ronda, claro, a donde va uno a resolver los asuntos, al notario, al médico, a todo esto. Sí, la cuestión geográfica al final impone su fuerza, ¿no? Pero este es un tema muy delicado y que ya con el tiempo se hablará. Se resolverá. Interesantísimo siempre hablar contigo, Carlos. De todas formas, creo que al margen de estas reflexiones, Roberto Losada en su libro se detiene más en otras cuestiones que tienen que ver con los personajes, ¿no? Y tiene una panorámica biográfica impresionante. Prácticamente casi todo el libro son biografías. Claro, claro. Y eso es una labor enorme. También refleja los distintos aspectos de la comarca antes, pero luego son las biografías lo que realmente... Y lo interesante, biografías de algunas personas poco conocidas, que son las que se agradece. Claro. Pero claro, biografías de personas muy conocidas ya las tenemos, es hacer ¿no? justicia, pero ya las tenemos. Claro, la intrahistoria, ¿no?, que decía Unamuno, ¿no? Efectivamente, los ladrillitos de la casa es lo importante. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Bueno, también... Bueno, aquí el autor está cubierto, pero hay que descubrirse, vamos a ver, los poetas intentan hacernos la vida más agradable. Manejan eso tan bonito que es la palabra, igual que el artista utiliza los pinceles para poner los colores y hacer algo muy bello. El poeta pues, es un arquitecto de la palabra, es un pintor de... Pero aquí hay algo muy serio, muy serio, muy serio. Más que un libro de poesía, es un pequeño tratado de filosofía. Fíjate. El nombre tan feo, Mo. Yo ya se lo dije, oye, que esto es feísimo. Y dice, no, tú léelo. Y efectivamente es 1000 reflexiones sobre la decadencia física, el óxido, la destrucción, el moho. O sea, es un poco... existencialista, quizás. Exactamente, como los antiguos cuadros estos que eran las vanitas, que ponían que las cosas del mundo eran todas nimias en comparación con el más allá. Bueno, pues algo parecido. Pero esto que puede resultar apocalíptico, puede resultar completamente deprimente, o al contrario,
porque te habla de la metamorfosis, te da a entender que el moho... De ahí nace otra forma de vida. Efectivamente. Y que es la transformación la que a la larga permite... Bueno, es para releerlo a fondo y muchas veces, porque hay vertida, hay una filosofía de la vida, un entendimiento que no se encuentra fácilmente. Yo recomiendo que este libro se lea. Si todas las obras de poesía son encomiables y cada una tiene su virtud, aquí el fondo fundamental, el hilo conductor, es para reflexionar muchísimo. Pues muy interesante, siempre es recomendable la lectura de Juan Emilio Ríos, pero además también, Carlos, ya que precisamente en estas entregas venimos trayendo muchas publicaciones del campo de Gibraltar, me gustaría hacer una mención a la editorial Imagenta, la del amigo Ildefonso Sena, que tanto hace por las publicaciones de la zona, ¿verdad? Hombre, es extraordinario que, primero, que tengamos una casa editorial de esta potencia, con esta inquietud y con esta capacidad de trabajo y estas ganas de ser útil, es extraordinario. Y de sacar la producción literaria local, ¿no? Porque se ve que Ildefonso está detrás de eso, ¿no? Y también toca muchos palos. También, tanto tiene obras de poesía como de historia, como de lo que haga falta, ¿no? Y es una suerte que contemos totalmente que con sí. él. Muy bien, bueno, continuamos, si te parece. Vamos a ver, ¿quién tenemos? Hombre, hablando de Tarifa. Ajá. Aquí tenemos a Andrés Sarria, que la primera vez que conocí a Andrés fue hace ya muchos años, cuando yo trabajaba en Tarifa, y él reside en Málaga, y estaba preparando, no sé si era su tesis doctoral o su tesis de licenciatura, no me acuerdo, ¿no? Pero estaba investigando en el archivo histórico de Tarifa, y estaba totalmente metido a fondo y demás. Andrés también se metió en la aventura editorial y editó muchas cosas. Lo que pasa es que luego estas cosas no dependen solo de la voluntad o la vocación, sino también tienen que ser rentables. Y claro, eso es un problema. Claro. En este libro Andrés trata algo que es la ciudad de Tarifa, una ciudad mágica, una ciudad que envuelve al visitante, y no solamente por sus calles estrechas para defenderse del viento y demás, sino por la densidad de su historia. Es impresionante. Entonces, este paseo por calles, plazas, iglesias, monumentos y todo eso, bueno, pues lo conozco muy a fondo, porque he estudiado muy a fondo Tarifa. Y entonces puedo comprobar y puedo ser notario, testigo del trabajo tan extraordinario que ha realizado nuestro amigo. Todo lo que ha escrito está fabulosamente documentado y además sigue en la idea de sus trabajos, porque él ha desarrollado temas como, por ejemplo, el arroyo de Angorrilla, que atraviesa la población, mal llamado del Papel, por lo visto, y que transforma el cubrimiento del río, transforma una cloaca y un punto de repulsión, lo invierte y lo convierte en un punto de atracción. Porque al cubrirse el río y convertirse en la calzada, que llaman, que es la calle más interesante del campo de Gibraltar prácticamente. Bueno, hay calles muy buenas, por sus recovecos y la cantidad de perspectivas desde el punto de vista del paisaje urbano es interesantísima. Pues claro, es la calle principal de un lugar del que antes se huía, es la calle comercial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que una cosa se puede reconvertir. Hablábamos antes del modo de Juan Emilio, ¿no? Pues nos trae a la memoria el río de la Miel. Sí, también, ciertamente. Hubo que cubrirlo básicamente por las inundaciones. Con un resultado distinto, quizás. El resultado es deplorable. Sí. Tal como se hizo y tal como se gestionó posteriormente. Aquí estoy con el arquitecto Fusgueras, que en su plan de urbanismo
desarrolló por primera vez la idea del enlace, del acceso central. Ah, sí. Como tiene Málaga, por donde se llega al Corte Inglés. Sí, sí, eso es. O sea, que es que en Algeciras, bueno, habría mucho que hablar sobre todo esto. El caso es que celebramos la obra de nuestro amigo, Andrés Sarria. le animamos a seguir trabajando y él conoce como nadie todos los entresijos de esta ciudad, repito, mágica, mágica y... Tarifa y muy histórica, claro que sí. Y se puede decir que en esto de magia hay más fondo de lo que parece. Otro capítulo. Muy bien, continuamos. El siguiente, Francisco Tornay. Bueno, aquí retrocedemos a 1981. Nos equivocamos poniendo 1983. Ajá. Pero bueno, en fin. Bueno, son pequeñas erratas que se nos permiten. Francisco Tornay, utilizando términos populares, era un máquina. Populares y muy actuales, ¿no? Era, vamos, como digo yo, ¿no?, una fuerza de la naturaleza que fue unas veces le hacían caso, otras veces no, recogió todo lo que se podía recoger de Algeciras, es el padre del archivo, perdón, de Algeciras, de la línea. línea. Además, una familia, los Tornay, muy vinculados a la línea. Muchísimo. Y él es el padre del archivo histórico. Sí. Recogió todo, cosas inconcebibles y que algunas son para, en fin, debatirlas más a fondo, ¿no? Y el archivo histórico de la línea en este momento es modélico. Una ciudad joven que se ha preocupado de que su archivo esté en condiciones y no haya sufrido demasiadas aventuras. Y en esta obra nos habla de la razón de ser de la línea de contravalación. Sí. Tema que también conozco, ya ha salido aquí, Sí, es, ¿no?, que eres muy comarcal, Carlos, ¿eh? Bastante. Pues analiza todas las circunstancias históricas, saca y publica cartografía antigua, es una obra completísima, sobre todo para 1981, que todavía son los tiempos heroicos de los investigadores en la comarca. Claro. Todavía no estaba el Instituto de Estudios, tardó una década. Y el pobre Paco Tornay tenía una enfermedad de tipo degenerativo, sí, que le amargó sus últimos años y que le impidió trabajar con la intensidad que él hubiera querido. Bueno, lo recordaremos siempre. Por supuesto, hay que... A ver quién viene ahora. Bueno, hombre, Enrique Pérez. Vamos a ver, este año ha sido el final del año. Esto ha sido terrible. Terrible. Perdimos a Juan Antonio Matas, ¿cómo se llama? A Pérez de Vargas. Pérez de Vargas, a Ignacio. Juan Ignacio de Vicente, Enrique Pérez. Bueno, este amigo, aparte de sus virtudes personales, trabajó mucho con la asociación hermana Memoria de Algeciras, que ahí se han dejado de dispersiones y se han centrado en imagen. Sí. Y su labor es fabulosa. Y hemos recorrido a veces en La Trocha a pedirles material y demás. Y que ellos podían hacer monografías sobre temas concretos. Totalmente, tienen un gráfico. Una auténtica joya de... La Marina, o algo maravilloso, todo lo que tienen. Y Enrique, bueno, aquí es descendiente... Es sobrino nieto de Pérez Arriete. Y hace una cosa que todo el mundo debería hacer. Si está fresca la memoria y está la documentación más o menos reunida, aprovecharla. Claro. Claro, Pérez Arriete fue una figura gigantesca. Ya se preocupó el anterior cronista de la ciudad de glosar la figura de Pérez Arriete, pero este libro es bastante definitivo, porque nos aproximamos a un hombre que tuvo, aparte de ser en su trabajo, en sus cosas, de una eficiencia fabulosa y una erudición extraordinaria, pues tenía cosas muy curiosas. Yo he oído decir que acompañaba a los entierros
cuando moría un indigente sin familia y cosas por el estilo. Y no fue nombrado cronista hasta que estaba ya a punto de morir. Y fue gracias a otro gran algecireño, que era Isidoro Visuara, tal como narra Enrique en el libro. Y hay aspectos de Pérez Harriete muy curiosos, como su cercanía a la Segunda Guerra Mundial y a las operaciones estas que se hicieron. Y también es un ejemplo de que los descendientes de alguna gran persona, si no se sienten con fuerzas de escribir ellos una obra biográfica o que proporcionen esa documentación, se asesoren con alguien más ducho en materia de historia y saquen adelante, porque es trágico. Hay personas valiosísimas para la ciudad que han desaparecido y sus parientes han dispersado su patrimonio. Dispersar es un eufemismo, por no hablar del cubo de la basura, o de los anticuarios estos que van de casa en casa recogiendo. Hay casos, casos, y es terrible. Y el caso de Enrique Pérez es un ejemplo precisamente de todo lo contrario, que además en el libro pues habla en primera persona de la cercanía, del testimonio humano también de lo que fue Pérez Harriete, y recordar además también, aprovechando Carlos que trae a esta personalidad tan tristemente desaparecida hace pocos días, pues recordarlo, ¿no?, con cariño, porque además era como persona también una gran persona. Y bueno, a nosotros se nos acaba el tiempo, qué mejor manera que terminar que con este recuerdo a Enrique Pérez y a su trabajo alrededor de la figura de su tío abuelo. Enrique, que tiene que merecer, o sea, tiene que ser reconocido y de forma oficial como merece. Muy bien, pues Carlos, con ese mensaje nos quedamos, porque todos estos contenidos que Carlos Gómez de Avellaneda nos traen hablan precisamente de eso, del reconocimiento, ¿no? Las publicaciones están ahí, los trabajos están ahí, las obras están ahí, pero muchas veces lo que no está ahí del todo es el foco, la atención que merecen, ¿no? Y Carlos Gómez de Avellaneda, en un trabajo ingente, faraónico, pues se encarga de ir repasando uno por uno esas publicaciones para que les prestemos la atención merecida. Y nosotros encantados de que así sea, Carlos, y de que sigamos viéndonos y sigamos echando este ratito aquí en esta Plaza Alta un poco más cálida que la de fuera. Sí, se agradece, la verdad. Hoy es un día bastante fresquito. Fresquito, sí, pero bueno, nosotros somos fuertes todavía. Sí. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias a vosotros. Al otro lado de las pantallas, nosotros seguiremos aquí una semana más y otra, hasta que vosotros queráis. Estaremos aquí en Varieté. Hasta la próxima entrega.